Muy buenos días. Continuaremos con la definición de los campos biomagnéticos. Hoy hablaremos acerca del momento de dipolo magnético en un volumen conductor. Para esto vamos a considerar como condiciones previas la fuente como una distribución de corriente de impresión formando un volumen fuente y conductor va a ser finito e inhomogéneo. Ahora, ¿cómo así que la fuente, como una distribución de corriente de impresión formando un volumen fuente? Entonces tenemos una fuente que está conformada por una distribución de corrientes JI, pero que se puede expresar como una JI grande que representa todo el volumen conductor. El momento de dipolo magnético de un volumen conductor, de un volumen fuente, está definido como M igual a 1/2 de la integral en el volumen conductor del vector R producto cruz con el J. Este se define de manera similar a como se definió el momento de dipolo eléctrico en el caso bioeléctrico. Ahora, si expresamos la densidad de corriente total como la suma entre la corriente de impresión y la corriente de conducción, tenemos que el momento de dipolo magnético total de la fuente está dado por esa componente que viene dada por el volumen, por la corriente de impresión, y esa componente que viene dada por las corrientes dadas por la conducción en el volumen conductor. Ahora hablemos un poco acerca del campo de derivación ideal para la detección del momento de dipolo magnético en un volumen conductor. Como condiciones previas tendremos que el volumen se va a tratar, que la fuente se tratará de un volumen fuente, o sea, es un volumen J, y tendremos un conductor infinito y homogéneo. Entonces, tomando el resultado anterior, la relación entre el voltaje de derivación por campo magnético y la distribución de la fuente de corriente está dada por, acá tenemos el voltaje medido en la derivación magnética que coloquemos, y está por el producto punto entre el campo magnético producido en la derivación y la fuente. O escrito de otra manera, está por el producto punto entre ese campo magnético de la derivación y el producto cruz entre el vector posición y la fuente. ¿Sí? Entonces recuerden que yo tengo los magnodos. Entre los magnodos voy a medir un potencial, pero estos magnodos producen en el interior del cuerpo un B, que cuando yo lo relaciono con el J de impresión o con la fuente, el encontrar este voltaje está dado por esta ecuación. Si reescribimos esta ecuación en términos del momento de dipolo magnético que representa ese volumen fuente, lo podemos expresar como este resultado que ven en pantalla. Entonces de acá sería que una componente del momento de dipolo magnético de un volumen fuente es obtenida con un detector, el cual es energizado, produce un campo magnético homogéneo y recíproco que se conoce como el B sub LM en la dirección negativa de los ejes de coordenadas en la región de la fuente. Ahora hablemos un poco de la síntesis del campo de derivación ideal para la detección del momento de dipolo magnético. Entonces, como condiciones previas tendremos que la fuente es un volumen fuente en el origen de coordenadas
y el conductor es un conductor finito y de simetría esférica. Entonces, tendremos acá nuestro conductor. Si yo produzco un B sub M que sea totalmente homogéneo en la dirección X, esto lo puedo lograr a través de una configuración de bobinas como esta. Más adelante les explicaré qué propiedades deben tener esas bobinas. Si lo hago de igual manera en la dirección Y, en la dirección Z, esta configuración me va a producir un campo de derivaciones que es rotacional y es homogéneo en la dirección Z, en la dirección X y en la dirección Y. Por tanto, con ese campo de derivaciones yo puedo medir las diferentes componentes rotacionales con respecto a Z, con respecto a y con respecto a X. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el volumen conductor en el centro de este campo de derivación, puedo medir las componentes rotacionales de ese campo. Entonces, recordemos, en el caso eléctrico yo tenía los electrodos en esta posición y el campo de derivación generado iba desde un electrodo hacia el otro, por tanto me permitía a mí medir la componente en la dirección, digamos, Y. En este caso que tengo los magnos en la misma posición, esto me produce un campo magnético en esta dirección, pero me producen un campo de derivación que es rotacional. ¿Sí? Entonces, con el campo de derivación eléctrica detecté la componente Y del sistema, de la fuente. Pero con el campo magnético, con la derivación magnética, estoy detectando la componente en dirección X y la componente en dirección Z o combinaciones lineales de ambas componentes, pero en este caso no estoy detectando la componente Y. Entonces, para obtener la información completa de la fuente, tendría que obtener la componente Y, que me la da la derivación eléctrica, y la componente X y la componente Z, que me la dan la derivación magnética. Hablemos un poco acerca del efecto de la configuración de los del magnetómetro de los magnos y del tamaño de la fuente en la calidad del campo de derivación. Al igual que lo hicimos en el campo eléctrico, también podemos hacer este análisis en el campo magnético. Entonces, vamos a tomar como fuente un momento de dipolo magnético equivalente de volúmenes fuente grandes y pequeños, y el conductor va a ser infinito y homogéneo. Los magnos que vamos a analizar, al igual que los electrodos que analizamos en clases anteriores, van a ser bobinas pequeñas unipolares, bobinas pequeñas bipolares y bobinas grandes bipolares. Unipolares no quiere decir que tenga solo una bobina, sino que tengo una bobina ubicada acá y muy alejada de ella la otra bobina. Entonces, derivación unipolar en una bobina pequeña. Entonces tengo las bobinas pequeñas ubicadas en el volumen conductor. Estas bobinas pequeñas me producen este campo magnético. Las líneas de campo magnético producidas por esa bobina. Y estas son las bobinas, las líneas de corriente o las líneas de
del campo de derivación producidas por esa bobina. Si coloco un volumen, eso es en un volumen conductor infinito y homogéneo. Ahora voy a colocar un volumen pequeño. Entonces, cuando estoy en el volumen pequeño, las líneas de campo en el interior, las líneas de la derivación, se comportan más o menos homogéneas. Pero cuando ya tengo un volumen conductor grande, entonces vean que en esta zona va a detectar mayores intensidades que en esta zona de acá. Ahora analicemos el caso bipolar. Entonces, ya tengo colocadas dos bobinas, una pareja de bobinas por cada dirección. El campo de derivación que se produce se muestra en esta imagen. Si coloco un volumen pequeño, entonces más o menos voy a capturar información homogénea en ese volumen fuente. Pero cuando ya tengo un volumen muy grande, pierdo la homogeneidad de la detección debido a que en esta zona de acá voy a detectar mayores intensidades, pero en esta zona central ya no voy a detectar intensidades de ninguna manera. Las intensidades las empiezo a notar en esta parte de acá. O sea, la detección no es homogénea y se dificulta mucho el análisis de los resultados. Ahora cambiemos esto por unas bobinas grandes. En las bobinas grandes yo puedo obtener un campo magnético más homogéneo, un campo de derivación un poco más homogéneo. Si tengo un volumen conductor, un volumen fuente pequeño, puedo tener seguridad que esas líneas de campo magnético que atravesaron produjeron un campo de derivación casi homogéneo en su interior y puedo detectar eh, las componentes de la fuente. Al colocar una fuente más grande, también puedo ir asegurando que voy a ir detectando esas componentes de manera más homogénea. Sin embargo, vean que acá sigue habiendo distorsión del campo magnético, por lo tanto se necesita tener configuraciones de magnodos muy grandes para poder detectar ese campo magnético en el interior de manera homogénea. Existe una técnica, este método fue propuesto por Helmholtz, se conoce como las bobinas de Helmholtz, en el cual se puede homogeneizar el campo en el interior entre dos bobinas, en el espacio entre dos bobinas. Esta bobina consiste en colocar dos bobinas muy grandes, las cuales la separación entre las dos bobinas es igual al radio de las bobinas. Entonces, con esta configuración, lo que se logra es que más o menos en el interior de la bobina, de la configuración de bobinas, el campo magnético tiene una distribución homogénea. ¿Sí? Ya cuando nos acercamos mucho al borde de la bobina empieza a aparecer la distorsión. Pero en esta región de acá podríamos colocar el volumen fuente y podríamos tomar esos campos de derivación que se generaron homogéneos. Acá también se observa la distribución de ese campo. Vean que en los bordes aparece la distorsión del campo. Por lo tanto, acá ese campo de derivación cambiaría, pero en la parte central el campo de derivación permanece muy homogéneo. A medida que separo las bobinas, va cambiando esa distribución del campo y se hace inhomogéneo
el campo de derivación. Entonces la detección no va a ser la misma poniendo la fuente en el centro que poniendo la fuente muy cercana a las bobinas. Es por eso que esa configuración de las bobinas de Helmholtz es muy utilizada y es muy nombrada en la detección de campos magnéticos. Otra configuración que se utiliza mucho en esta técnica es el colocar dos bobinas acopladas en una sola detección, es decir, que en un eje se colocarían 4 bobinas acopladas de tal manera que esta segunda bobina ayude a eliminar el ruido magnético que pueda entrar en la medición de forma externa. Esto hace que se compense ese ruido y únicamente tome la detección de lo que hay en el interior del volumen conductor o lo que se encuentra entre las dos bobinas. Hablemos un poco acerca de lo que es la sensibilidad radial y tangencial de los sistemas de derivación en la detección del momento dipolo eléctrico y magnético en un volumen fuente.